Muy bien, hoy quiero compartir acerca de esta serie que se inició acerca de la Navidad. Y hoy día nos toca el tercer tema, que es la Navidad nos invita a la adoración. Hemos leído el pasaje ahí de Lucas, que estoy seguro que la gran mayoría siempre lo hemos visto, a veces en un póster, lo hemos visto en un recorte y por allí hay mucha publicidad y mucha propaganda. Siempre este cántico, algunos le llaman la primera alabanza, las primeras expresiones de alabanza y adoración a Dios. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Pero quiero ponerles en contexto en qué situación política se da este anuncio, porque es algo que me hacía pensar en qué momento irrumpe este cuadro de ángeles a los pastores ahí en la noche, cuando ellos estaban descansando, y cuál era la situación política que vivían. Déjenme leerles lo que encontré aquí en las redes. Es interesante, dice que básicamente la época transcurre en estos tiempos cuando era difícil porque Palestina había caído en poder de los romanos 65 años antes que naciera Jesucristo. O sea, los romanos eran los que dominaban y prácticamente la habían declarado una provincia romana. Era una provincia romana Palestina. Sumado a que ellos estaban subyugados militarmente, les cobraban impuestos. Y recuerdan, los publicanos eran los cobradores de impuestos. Así que había toda una situación política y económica difícil. Por supuesto, ellos tenían la libertad religiosa. Cualquier coincidencia es porque Dios en su soberanía lo permite. Tenían libertad religiosa en un contexto donde había gente que los dominaba y les cobraba impuestos, los romanos. Pero ellos se resistían aún así. Pero ellos mantenían incluso sus castas religiosas, sus clases sociales, aún los judíos las mantenían. Y eso a la final la historia cuenta que 70 años después de Cristo incluso hubo toda una rebelión y fueron arrasados totalmente. Pero había la expectación, la expectativa de un libertador. Y esa expectativa básicamente era en cuanto a su situación. Ellos querían un libertador, pero un libertador también político. Imagínense. Ahora, cuando viene este anuncio, y ahora sí vayamos en esta situación como entra este anuncio, cuando viene este anuncio a estos pastores, si usted tiene abierta su Biblia en Lucas capítulo 2, va a ver allí que antes del versículo 13 que hemos leído, dice desde el verso 8, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel primero, un solo ángel del Señor. Dice, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Ahora, es interesante cómo llega este anuncio, un solo ángel, que dice que resplandeció una noche oscura. No sé cuántos han tenido la oportunidad de estar en un lugar así, en el campo, donde no hay luz eléctrica y la noche es espléndida, pero es oscura totalmente. Y en ese momento un ángel que muestra el resplandor de la gloria de Dios, a ellos los asusta, los hace despertarse, aunque estaban en vigilia, dice, cuidando a sus ovejas, pero los hace tener gran temor. Un solo ángel a los pastores. Ahora, recuerden lo que les dije, la situación política y económica se mantenía, estaban oprimidos, estaban a la expectativa de un libertador. Gracias, hermano. Estaban a la gran expectativa de un libertador. Y esa expectativa era el anuncio a quién se les iba a dar. Supuestamente se les podía dar a los líderes religiosos y no fue así. El ángel se le presenta a los pastores. ¿Y quiénes eran los pastores? Eran dentro de esas clases sociales, era lo último, los pastores eran lo último. Y el ángel se le presenta a este grupo. Los pastores eran alguien que no había llevado estudios, que se dedicó al campo y allí criando sus ovejitas, eran lo último.
no eran religiosos, no eran políticos, era gente que trabajaba en lo que podía. Y allí se presenta el ángel, un solo ángel. Y aquí empieza un poco esta historia, porque después se presenta ya una multitud de ángeles que son los que nos invitan y nos dan la mejor invitación de lo que es verdaderamente la Navidad. Es un tiempo para adorar al Señor. Y quiero mostrarles, quiero ver hoy día con ustedes dos razones por las cuales adorar a Dios. Dos razones nada más por las cuales adorar a Dios, especialmente el nacimiento, por el nacimiento de nuestro Salvador. Dos razones. Primera razón. La primera razón es por el cumplimiento de su promesa. Cuando ellos dicen gloria a Dios en las alturas, ellos estaban adorando a Dios por algo que ellos habían sido testigos. Escúcheme, los ángeles siempre habían estado relacionados con Cristo en los cielos antes de su nacimiento. Los ángeles. Vemos su gloria, sabían de su gloria, riqueza, majestad. Veamos Isaías capítulo 6, versículos del 1 al 4. Busque Isaías, si usted maneja ya su Biblia, pero si no, me va a escuchar. Isaías 6 del 1 al 4 dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, son las huestes celestiales. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces. Miren, los ángeles daban voces, ya hablaban, diciendo: santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Los ángeles estaban allí. Allí estaban las huestes celestiales. Habían sido testigos de toda su gloria, de su majestad. Estos ángeles también habían sido informados y en su momento fueron testigos de la caída del hombre. ¿Recuerdan en Génesis capítulo 3, cuando Adán y Eva pecaron? Fueron expulsados del paraíso y había un ángel ahí que les impedía el ingreso. Fueron expulsados, así que los ángeles fueron testigos de la gloria de Dios y la majestad, pero también de la caída del hombre. Pero también escucharon lo que dijo Dios en Génesis 3:15, que les iba a enviar un Salvador nacido de una mujer. Sabían del plan de salvación. No sabían cómo se iba a llevar a cabo, pero lo sabían. Testigos de la majestad, de la santidad de Dios, de Jesucristo, testigos de la caída del hombre. Sabían del plan de salvación, pero no sabían, ellos no sabían, pero siempre fueron emisarios. También en Mateo 1:21, miren, hasta el anuncio de Gabriel a José, cuando le dice: llamarás a su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ya estaban ellos allí siendo partícipes de los ángeles, se acordaban de toda la santidad de nuestro Dios, pero ellos en ese momento comenzaron a ser testigos de que la segunda persona de la Trinidad se iba a hacer hombre por amor a nosotros. Nacía el Salvador. La segunda persona de la Trinidad nacía. Ellos en ese momento, recién allí cuando el ángel Gabriel se presenta a José y le dice: mira, no temas recibir a María, recíbela, porque lo que ella está esperando es engendrado del Espíritu Santo. Recíbela. Vas a llamar su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Recién en ese momento comienzan a enterarse los ángeles de este nacimiento del Mesías, pero que era la segunda persona en la Trinidad, que dejaba su trono, su majestad, por amor a nosotros. Ellos antes no lo sabían. Por eso es esta exclamación que se da en Lucas. Por eso ellos expresan gloria a Dios en las alturas. Porque ellos recién en ese momento, ellos se dan cuenta que el Hijo de Dios, Jesucristo, estaba dejando su trono por amor a nosotros. Siendo rico se hacía pobre. No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Ellos eran testigos. El nacimiento mismo de Cristo en una condición de pobreza y privación debe haber hecho que estos ángeles quedaran admirados de ese indescriptible
amor maravilloso de Dios. Por eso su expresión, gloria a Dios, gloria a Dios. Ellos recién estaban viendo y siendo testigos, como dice Lucas 2:14. En ese momento, ellos, por mencionarlo de una manera, digamos, más entendible para nosotros, de corazón exclamaron, gloria a Dios en las alturas. Ellos querían que toda la creación alabe a Dios, que toda la creación adore a Dios. Ahora póngase a pensar, si los ángeles, siendo seres celestiales, tuvieron esa expresión de adoración a Dios, por lo que ellos estaban siendo testigos, ¿qué más nosotros? El día de hoy, esa es la invitación que el Señor nos hace, aún en medio de una situación política difícil, que era lo que los pastores también estaban viviendo. Una situación donde el Imperio Romano les cobraba impuestos, donde a lo mejor ellos lo poco que ganaban tenían que invertirlo sosteniendo a su familia, pero aún así, para ellos la Navidad, este anuncio de que iban a ser el Salvador, era un motivo de darle la gloria a Dios, porque el plan se estaba cumpliendo. Por eso le digo, la primera razón era esa, porque el cumplimiento del Salvador se estaba dando en ese instante, se estaba cumpliendo, y eso para nosotros tiene que ser motivo de alabanza y adoración a Dios también, porque se cumplió lo que Dios ha dicho, que iba a enviar un Salvador, y ese Salvador ha venido a nuestras vidas. Amén. Y ese es motivo para adorar a Dios en esta Navidad, aún en medio de una situación que estamos viviendo difícil, lo sabemos, pero es un motivo más que suficiente para adorar a Dios. El Señor cumple su promesa, nos envía un Salvador. No como esperaban a lo mejor ellos, políticos, ¿no?, que los liberara el Imperio Romano. Era un Salvador clave de nuestras vidas, de nuestras almas. Era nuestro Salvador que venía realmente a liberarnos de la esclavitud del pecado. Y ellos, los ángeles, querían que toda la creación alabe a Dios. Por eso fueron sus voces. Y dice la Biblia que fue una multitud. Ya no fue un ángel. Si un ángel creó temor, los preparó, después imagínense el cuadro. No, toda una serie de ángeles que venían ahí a adorar a Dios, a alabar a Dios. Gloria a Dios en las alturas. Y esa es la primera razón, porque se cumplía. Los ángeles eran testigos que todo aquello desde el Génesis hasta ese momento del nacimiento del Salvador se estaba dando de acuerdo a los planes de Dios, aún en medio de una situación política difícil. Venía el Salvador y era motivo para adorar a nuestro Dios. Amén. Y la segunda razón es una de las razones que en verdad me hizo pensar y dar vueltas mucho en mi mente y experimentar y poder decir, Señor, realmente tengo esta razón más que suficiente también para adorar a mi Dios. La segunda razón, por la paz que ahora tenemos con Dios. Por la paz que ahora tenemos con Dios. Miren, la versión Reina Valera, lo voy a decir con cuidado, no voy a querer cambiar nada, pero aquí nos habla, dice, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. A veces se ha tomado mal este versículo y algunos han dicho, y en la tierra paz para los hombres de buena voluntad. Y eso no es correcto, no era el sentido de este anuncio de los ángeles. Hay otra versión que dice, y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Y en la tierra paz a los que gozan de la buena voluntad de Dios. Cuando Dios envía, y esto tiene asidero, es que cuando Dios envía al Salvador, lo envía para tener paz con el hombre. Antes de eso, antes de que nazca el Salvador, el hombre no tenía paz con Dios. Estábamos esclavos de nuestros pecados, necesitábamos a alguien que nos libere de la muerte eterna, porque Dios es un Dios 3 veces santo. Ya los ángeles lo habían experimentado en Isaías o lo habían visto allí, la santidad y la majestad de Dios. Y el hombre estaba separado de Dios, no tenía paz con Dios, no podía hablar con Dios directamente. Había un sumo sacerdote, había una serie de sacrificios que les iban mostrando que iban a necesitar un mediador
para tener esa comunión correcta y paz con Dios. Por eso habla de paz estos ángeles, y ellos dicen: en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad, a los que han entendido que no tenían paz con Dios, que no tenían paz con Dios, no han querido. La verdad es que nosotros no quisimos reconocer. Nosotros, dice Romanos capítulo 3, que le dimos la espalda a Dios. Todos nosotros nos descarriamos, cada uno buscó su propio camino. No hemos querido reconocer que no podemos llegar al cielo solo con nuestras buenas obras. Hemos querido hacerlo a nuestra manera. La Biblia, por lo tanto, nos dice que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Le dimos la espalda a Dios. ¿Y de qué manera le dimos la espalda a Dios? Le robamos la gloria a Dios. ¿Cómo le robamos la gloria a Dios? El hombre se exaltó, la mujer se exaltó, el joven se ha exaltado, se ha buscado su propia gloria. ¿Cómo? Déjenme darles algunos ejemplos. El padre de familia que dice que lo ha dado todo por sus hijos y sacó adelante a su familia. No voy a pedir que levanten la mano, pero estoy seguro que hay varios que a lo mejor lo han dicho así. Yo solo he sacado a mi familia. Madres solas que fueron abandonadas, a lo mejor, esas madres solas que sacaron adelante a su familia. ¿Qué dicen las mamás? Yo he escuchado, las mamás dicen: yo he sacado sola a mis hijos. Yo soy padre y madre para mis hijos. ¿Cuántas al día el padre a veces le dicen a sus hijos: felicítenme porque yo también he sido un padre para ustedes? ¿Se dan cuenta cómo le robamos la gloria a Dios? Los jóvenes por circunstancias fueron abandonados por papá y mamá y salimos solos adelante. Yo hasta los 21 años de edad decía eso. Yo solo me hice en la vida, no necesité ayuda de ni papá ni de mamá. Hasta que la Biblia me dijo: aunque tu padre y tu madre te dejen, con todo Dios te recogerá. No nos dimos cuenta que Dios estaba con nosotros. Le robamos la gloria a Dios. En vez de darle la gloria a Dios, le robamos. Y pensábamos que éramos nosotros solos. Pero siempre Dios estuvo con nosotros, aun cuando no le conocíamos como nuestro Señor y Salvador. Dios siempre estuvo ahí. Nos dio dones, talentos, nuevas fuerzas para seguir adelante, a pesar de las circunstancias que nos estaba tocando vivir. Dios siempre estuvo a nuestro lado. Y eso, créanme, no nos dio paz. Por eso hay hombres resentidos con sus hijos. Hay mujeres resentidas con los hombres. Todos los hombres son iguales. Hay hijos resentidos con los padres. Hay hijos que hasta el día de hoy no perdonan a papá y a mamá. Yo tuve que entregar mi vida a Cristo. El día que entregué mi vida a Cristo, primero establecí paz con Dios, porque Dios tomó la iniciativa, Dios la tomó. Y este anuncio, por eso los ángeles decían: y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Dios tomó la iniciativa para que el hombre tenga paz con Dios. ¿Cómo? Enviando a su Hijo unigénito, para que naciera, se hiciera hombre y muriera en la cruz por nuestros pecados. ¿Qué dice Romanos 5:1? Si pueden ponerlo, por favor. Justificados pues por la fe, ¿qué dice? Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Solo allí se estableció la paz. ¿Se dan cuenta? Allí, en ese momento, este pasaje del apóstol Pablo a los romanos está prácticamente tomando de este anuncio. Y la paz, y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. ¿Quiénes? Aquellos que hemos sido justificados, hemos entregado nuestra vida a Cristo, hemos creído en Cristo Jesús. Solamente a nosotros, no se olvide. Jesucristo lo prometió cuando le dijo en Juan 14:27: yo les voy a dar una paz que el mundo no se las puede dar. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo se las voy a dar no como el mundo se la da, porque una paz interior es la que nos va a relacionar nuevamente con Dios. Esa paz que Dios en Cristo me da para yo poder perdonar a quienes a lo mejor me abandonaron, para yo no condenar a papá y a mamá, para yo no condenar a ese hombre que a lo mejor
esa mujer que fue abandonada por su esposo, o ese esposo que crió solo a sus hijos. Sea cual sea tu situación, tienes que tener claro que para eso vino Jesucristo, y la Navidad es el anuncio para adorarle a Él, porque nos dio paz. Esa paz que sobrepasa, como dice Pablo también allí en Filipenses, sobrepasa todo entendimiento. Va a guardar, dice, tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Este pasaje me encanta porque dice que guarda no solo tu corazón, sino aún tus pensamientos. Le encuentras algo bueno, porque después de allí, si usted sigue leyendo su Biblia, va a encontrar que después de que dice que yo los ponga todo en oración, Dios va a guardar mi corazón y mis pensamientos, dice, bueno, y piensa en lo bueno, piensa en lo honesto, en lo puro, en lo amable. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Te da la solución también el Espíritu Santo y su palabra. Te dice que ores, pero te dice, comienza a pensar en lo bueno, en todo lo bueno. Tenemos, aún en medio de esta situación política que estamos viviendo, tenemos libertad religiosa. Podemos profesar nuestra fe, congregarnos, abrir la Biblia, predicarla a tiempo y fuera de tiempo. Aprovechemos este tiempo. ¿Se acuerdan el Sermón del Monte? Jesucristo dijo, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Solamente el que tiene esta experiencia de haber entregado su vida a Cristo puede gozar de esta paz. Por eso dice, y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Nosotros somos los que gozamos de su buena voluntad, porque un día entregamos nuestra vida a Cristo. Pero déjenme decirles que Jesucristo también nos dejó muchos ejemplos de cómo actuar con la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Tengo dos. Juan 18:23. Se enfrenta a una autoridad política, en ese momento Pilatos. Pilatos un poco que se sorprende que Jesús no conteste su gran interrogatorio, pero básicamente miren cómo lo confronta. Juan 18:23. Primero, miren, cuando antes de entrar a Pilatos, había ido donde Anás, que era un sumo sacerdote, una autoridad religiosa, y le está interrogando esta autoridad en Juan capítulo 18, y el sumo sacerdote, el verso 19, le pregunta a Jesús de su doctrina. Jesús le contesta, yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga, en el templo donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto, nada. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado, aquí ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús dijo esto, miren, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada, una cachetada a Jesús. Y le dijo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús, con la paz que ahora nos la da a nosotros, miren lo que le contesta. Si he hablado mal, testifica en que está mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? ¿Se dan cuenta ese modelo y ejemplo para usted y para mí? ¿Qué haría usted si le pegan así injustamente una autoridad? Porque aún el soldado que le había pegado romano era una autoridad. Pero Jesús lo confronta, lo enfrenta. La paz no significa que yo me quede callado. La paz significa que sea consecuente con mis acciones, pero también que confronte a las personas con su pecado. Esta persona, estoy convencido, quedó avergonzada. Por eso lo retiraron a Jesús. No, ándate de aquí. Anás entonces le envió a Caifás, el sumo sacerdote. Pero miren, después les decía con Pilatos, Juan 19:11, más adelante, dice que estaba allí y entra otra vez Pilato
Verso 8, oyó decir esto, tuvo más miedo, entró otra vez en el pretorio y le dice a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús ya no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Eso es robarle la gloria a Dios, ¿se dan cuenta? Tengo autoridad, le dijo Pilato. Él no conocía, no tenía esta experiencia con Dios. Tengo autoridad. ¿A mí no me hablas? ¿A mí no me contestas? Jesús le contestó. Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba, por tanto el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Dio una respuesta, contestó, fue consecuente, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada ¿de dónde? ¿Quién ha colocado las autoridades? Eso le dio paz a Jesús. Jesús no odió a Pilato, no odió a su autoridad que fue injusta, no la odió. Y ese es el mejor modelo que nos puede dar nuestro Dios para nosotros, los hijos de Dios, que tenemos ahora paz con Dios, paz conmigo mismo, porque sé que Dios me ha dado dones y talentos. No seré una gran persona, pero sé que Dios me ha dado y me ha creado y me ha salvado con un propósito. Tengo paz con mis semejantes, con mis autoridades, no las odio. Estarán haciendo mal muchas cosas, pero tengo que orar por ellos. Y si tengo la oportunidad de encontrarme con una de ellas, confrontarla como Jesús lo hizo. No tienes autoridad si no te fuera dada de Dios, de arriba. Eso me da paz a mí. A mí me da paz, porque primero tengo paz con Dios. La única manera de tener paz con Dios es creer en Jesucristo como nuestro Salvador y Señor. Amén. Es la única manera. Es la única manera que yo tuve paz con papá, que yo tuve paz con mamá, para no condenarlos y juzgarlos, y que aprendí a tener paz con mi semejante. La pregunta que te hago en esta mañana, ¿tienes paz con Dios? Si tienes paz con Dios, vas a tener paz con tus semejantes y vas a tener paz contigo mismo. No te vas a condenar. No vas a estar diciendo, ay, ¿por qué no soy de carácter más fuerte? ¿Por qué Dios me hizo tan débil? No, Dios te hizo con un propósito. ¿Por qué no soy más alto? ¿Por qué no soy más bajito? ¿Por qué no soy de pelo lacio? ¿Por qué no soy de pelo ondulado? Tengo paz con Dios porque Dios me creó así con un propósito. Por eso dice, y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. ¿Tienes paz? Segundo motivo más que suficiente para adorarle a nuestro Dios. Amén. La primera razón, porque Dios cumple siempre todas sus promesas y nos prometió un Salvador y nosotros ahora tenemos que recordarlo siempre y aprovechar esta oportunidad, hermanos, de que todos en medio de esta situación, todos quieren pasar una bonita Navidad, pero no es cuánto tengo para gastar, es tengo a Cristo en mi corazón en esta Navidad, porque Él es el único que me da la verdadera paz. Y eso es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Así que adoremos al Señor, adoremos a Dios, porque se cumple su palabra, porque se cumple su promesa, porque el Salvador ha venido, ha nacido, pero también murió en la cruz y resucitó para morir por nuestros pecados. Vamos a orar. Si hay alguien en esta mañana que reconoce delante de Dios que no tiene paz con Dios, que aún no tiene esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que aún quisiera tener paz en estos tiempos difíciles que nos está tocando vivir.
yo le ruego en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, si nunca antes lo ha hecho, entréguele su vida a Cristo en esta mañana. Dígale: Señor, creo que tú enviaste a Jesucristo para morir en la cruz por mis pecados. Que si yo te entrego mi vida a ti, Señor, tu palabra dice que nunca más te acordarás de mis pecados. Los vas a enviar a lo más profundo y nunca más te acordarás de ellos. Quiero tener paz contigo, Señor. Saber que me puedo dirigir a ti en el nombre de Jesús y puedo hablar contigo y puedo gozar y disfrutar de esa paz que Jesucristo mismo modeló cuando estuvo aquí en la tierra para nosotros seguir sus pisadas. Si hay alguien que nunca antes ha entregado su vida a Cristo, que no lo ha hecho de corazón a lo mejor, pero en esta mañana quiere hacerlo, por favor, como si Dios rogase por medio mío, reconcíliese con Dios en primer lugar. Tenga paz con Dios. ¿Habrá alguien en esta mañana que nunca antes lo hizo y quiere hacerlo? Allí en su lugar. Si hay alguien también por las redes que nunca antes dijo esta oración de entregar su vida a Cristo, de creer que Jesucristo es su Salvador y Señor, hágalo allí y háganoslo saber también. ¿Habrá alguien en este lugar que nunca antes lo ha hecho? Póngase de pie, así orando al Señor. ¿Habrá alguien? Si todos de alguna manera ya lo hemos hecho, la gloria sea a nuestro Dios. Pero no se olvide, es clave que usted sea un pacificador en estos tiempos difíciles y convulsionados que nos toca vivir también como iglesia y como país y como nación. Seamos pacificadores porque somos hijos de Dios. Gracias, Padre, por este tiempo de exposición de tu palabra, que es viva, es eficaz, confiando en que sea ella la que llegue a través de tu Espíritu Santo a la mente y al corazón de cada uno de nosotros, con el propósito de adorarte y alabarte como lo hicieron los ángeles, esa multitud, Señor, que clamó a ti, que dijo en voz alta, muy fuerte: gloria a Dios en las alturas y paz a todos aquellos que disfruten de tu gracia y buena voluntad. Gracias, Señor. Motivos más que suficientes para adorarte en estos tiempos de Navidad. Oramos a ti en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos.